Aparecen fotografías del trabajo de la ONU. Aparece el logotipo de la ONU en Guatemala. El Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, durante el 2022, continuó apoyando al país para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las prioridades nacionales de desarrollo. El Sistema de las Naciones Unidas, en coordinación con el Gobierno de Guatemala, la sociedad civil y el sector privado, implementó 189 actividades en todo el país bajo las 5 áreas estratégicas del Marco de Cooperación 2020-2025. Actividades que beneficiaron a millones de personas de manera indirecta mediante actividades de asistencia técnica y de fortalecimiento de políticas públicas, y a más de 300.000 personas y 20.000 hogares y familias de manera directa, como se detalla a continuación. Un 10% se implementaron bajo el Área Estratégica de Desarrollo Económico, con una inversión de 30 millones de quetzales con fondos del Sistema de las Naciones Unidas y de 40.6 millones de quetzales con fondos del Sistema y de Gobierno. Bajo Desarrollo Social, que incluye los sectores de vivienda, protección social, educación, salud y seguridad alimentaria y nutrición, se implementaron el 37% de las 189 actividades con una inversión de 155 millones de quetzales con fondos del Sistema de las Naciones Unidas y de 1.6 billones de quetzales con fondos globales de la ONU y del Gobierno. Bajo el área de paz, seguridad y justicia, se implementaron el 13% de las actividades con una inversión de 45 millones de quetzales con fondos del sistema. Un 17% de las actividades se implementó bajo el área estratégica de instituciones sólidas, que incluye los sectores de gobernanza, movilidad humana y participación cívica y política, con una inversión de 50 millones de quetzales con fondos del sistema. Bajo el área del medio ambiente, se implementaron el 23% de las actividades, con una inversión de 51 millones de quetzales con fondos del Sistema de las Naciones Unidas y de 238 millones de quetzales con fondos globales de la ONU y del Gobierno. Los resultados alcanzados en el 2022 fueron posibles gracias al trabajo conjunto con 30 contrapartes nacionales, por medio de 138 programas y proyectos que permitieron una inversión total de 328 millones de quetzales, fondos que provinieron de la cooperación internacional mediante los aportes de 18 donantes y 14 fondos globales. Esta inversión ascendió a un total de 2 billones de quetzales con fondos aportados por el Gobierno de Guatemala en las áreas de desarrollo económico, salud y medio ambiente, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca. Las actividades de desarrollo fueron complementadas por 476 actividades de respuesta humanitaria en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula, actividades que incluyeron la respuesta a los impactos de la tormenta tropical Julia, beneficiando a 10.000 personas con transferencias monetarias, y la atención a 400 migrantes en el corredor de movilidad humana de Izabal y Petén. En total, se benefició a 677.000 personas adicionales, con una inversión de 686 millones de quetzales, 88 millones de dólares, en los sectores de protección, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene, salud y recuperación temprana. El equipo humanitario de país, integrado por las agencias de Naciones Unidas, el gobierno y diversas organizaciones no gubernamentales, también actualizó el panorama de necesidades humanitarias y el plan de respuesta humanitaria por un monto de 126 millones de dólares, presentado conjuntamente con el gobierno en Ginebra en febrero, movilizándose a la fecha 93.6 millones de quetzales, 12 millones de dólares. Entre algunos de los resultados alcanzados por el Sistema de las Naciones Unidas con sus contrapartes en la implementación, gracias a la inversión de sus donantes y del Gobierno de Guatemala, se pueden destacar:
En el área estratégica de desarrollo económico, las actividades fueron implementadas en las regiones occidental, norte y nororiental, así como en el sur del país, dirigidas a la empleabilidad de jóvenes y mujeres, a cadenas de valor y el acceso a medios productivos y mercados para la comercialización y la competitividad. Se capacitaron a 8.684 personas en habilidades productivas y empresariales y educación técnica vocacional, y 47 organizaciones comunitarias se legalizaron como cooperativas y asociaciones. Mediante el Manual de Inclusión Financiera y la Guía de Formación Empresarial, se benefició a 468 mujeres que accedieron a crédito mediante el Fondo BCIE Melit Banrural por un monto de 29.9 millones de quetzales. En el área estratégica de desarrollo social, las actividades se implementaron en las regiones occidental, norte y oriente del país, corredor seco, afectados por el cambio climático, priorizándose el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del sector salud, la cobertura inclusiva y el acceso a servicios esenciales de salud, la modernización de instalaciones y equipo hospitalario y la compra de medicinas con fondos de gobierno, el fortalecimiento del sistema de protección social, el apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional y acciones encaminadas a mejorar el acceso y la calidad de la educación. En el sector de protección social, fue así como se ingresaron 19.714 hogares en el Registro Social de Hogares Sensibles al Género, haciéndose uso de cartografía digital. Se diseñaron 3 programas de protección social con el Ministerio de Desarrollo, incluyendo un programa de bono nutricional para responder a los efectos de la COVID-19. Se apoyó al Gabinete Específico de Desarrollo Social con la elaboración de herramientas técnicas y de política pública, como un estudio de pobreza urbana enfocado en jóvenes vulnerables en 5 municipios urbanos y un diagnóstico sobre la incorporación de la discapacidad en los registros administrativos de las instituciones públicas. En el sector educación, se formaron 300 maestras y maestros en habilidades socioemocionales para facilitar el regreso de estudiantes a la escuela. El programa de educación flexible alcanzó a 1.400 estudiantes buscando la reinserción escolar. Se implementaron 156 centros comunitarios de estimulación temprana y alimentación saludable por medio del programa Acompáñame a Crecer, y 11.035 estudiantes recibieron alimentación escolar mediante la elaboración de 60 huertos y cocinas escolares equipadas. También se mejoraron instalaciones de agua potable y saneamiento en 275 escuelas en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, beneficiándose a 41.000 niñas y niños. En el sector salud, la red de hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y 5 hospitales nacionales cuentan con la metodología de gestión productiva para la producción, eficiencia y rendición de cuentas y con caracterización clínico-epidemiológico del COVID-19. También se desarrollaron 8 productos técnicos contextualizados al país para la planificación, abogacía y toma de decisiones, como las estimaciones epidemiológicas para VIH y el informe de Cuenta Nacional de Salud, así como 6 estrategias para mejorar la cobertura y acceso de las redes integradas de servicios de salud en el primero y segundo nivel. En el sector de la seguridad alimentaria y nutrición, fueron implementados 22 planes municipales de la Estrategia Nacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, mejorándose los conocimientos, actitudes y prácticas nutricionales en 215 comunidades por medio de la formación de 1.009 agentes comunitarios de cambio. También se generaron 7 investigaciones contextualizadas sobre la multicausalidad de la inseguridad alimentaria y se mejoraron 7 instrumentos de política pública relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional de niñas y niños. En paz, seguridad y justicia se mejoraron las capacidades para la coordinación interinstitucional en la defensa de los derechos humanos y en la Red Nacional de Protección, y se actualizó el Plan de Acción para la Prevención de la Violencia Digital.
También se contribuyó con el fortalecimiento de capacidades de investigación y litigio estratégico de casos de femicidio en el Ministerio Público. Se apoyó a la Policía Nacional Civil en la actualización del sistema informático de recepción de denuncias de mujeres y niñas víctimas de violencia. Se apoyaron medidas dirigidas a la prevención de la violencia en la participación política y cívica de las mujeres y de jóvenes, con la institucionalización de la política de igualdad de género y el protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el ámbito político impulsado por el Tribunal Supremo Electoral. En el área estratégica de instituciones sólidas, se apoyó al Sistema Estadístico Nacional con la generación de 14 productos estadísticos, entre ellos estadísticas vitales y la línea de base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Se apoyó la protección y respuesta a personas en movilidad humana, la participación cívica y política de mujeres y personas jóvenes y el combate a la ciberdelincuencia. Se desarrolló el Sistema Nacional de Referencia a Servicios de Reintegración de Migrantes y se validó el Protocolo de Identificación y Derivación de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas. En el área estratégica de medio ambiente, las actividades se implementaron en las regiones norte y oriente del país. Se conservaron 2.734 hectáreas de suelo y se reforestaron 650 hectáreas en 60 comunidades de 9 municipios por medio de sistemas agroforestales y se movilizaron 1.3 millones de quetzales, equivalente a $167.520, por medio del programa de pequeñas donaciones para fomentar iniciativas innovadoras, inclusivas y escalables para abordar retos medioambientales. El trabajo incluyó capacitación a instituciones y organizaciones vinculadas con el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, la elaboración de informes, formulación de instrumentos de gestión, como un prototipo del sistema de monitoreo para la zona marino-costera y la actualización del sistema de monitoreo de bosques con mapas e información para la mitigación y adaptación al cambio climático. También se fortalecieron 13 mesas técnicas que trabajan en el uso sostenible de recursos naturales con enfoque de reducción de riesgos. En cuanto a temas transfronterizos, Guatemala ha sido designada por el Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas como país piloto para la implementación del Plan de Desarrollo Integral, PDI, para El Salvador, Guatemala y Honduras, impulsando la creación del Consejo Promotor presidido por el Gobierno y el Sistema de las Naciones Unidas, así como un primer acercamiento con la comunidad internacional con los socios en el país. El Sistema de las Naciones Unidas ha identificado casi $40 millones en actividades alineadas a este propósito. En programas conjuntos, donde participan varias agencias de la ONU con contrapartes nacionales, a la fecha, 17 programas conjuntos han sido implementados por 16 agencias, con un presupuesto comprometido de 350 millones de quetzales. Los programas conjuntos han facilitado una mayor colaboración y alineación programática en las áreas de desarrollo, humanitaria y de sostenimiento de la paz entre las agencias de las Naciones Unidas de Guatemala, lo que nos ha permitido avanzar en la implementación del triple nexo. 21% de las 189 actividades implementadas en el 2022 incluyeron 2 o 3 de estas áreas. El Informe Anual de Resultados resume los avances alcanzados durante el 2022 con la implementación del Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas, lo cual ha sido posible gracias a las instituciones nacionales, a la sociedad civil, la academia, al sector privado, a la contribución financiera de la cooperación internacional y del gobierno, y al trabajo en equipo, así como la especialidad de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. En el 2023 se espera alcanzar más logros en el acompañamiento de la ONU al trabajo que realizan el Estado de Guatemala y la sociedad guatemalteca. Nuestro compromiso es seguir acompañando los esfuerzos nacionales
para no dejar a nadie atrás en el futuro que queremos. Aparece el logotipo de la ONU en Guatemala. Aparece texto que dice: agradecimiento especial a gobiernos: Guatemala, Unión Europea, Suecia, Canadá, Noruega, Alemania, España, Italia, Suiza, Estados Unidos, Japón, México, Corea. Fondos globales: el Fondo Verde del Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General de las Naciones Unidas, PBF, el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones Unidas, MPTF, el Fondo Fiduciario de Socios Múltiples para la Respuesta y Recuperación de la COVID-19 de las Naciones Unidas, Secretaría del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, el Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra la mujer, Alianza de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, UNPRPD, Sector Privado, Amazon, Cargill, Pan American Silver. Video dirigido por la Oficina de Coordinación Residente, con el apoyo de las agencias de ONU Guatemala, grupos de resultados del Marco de Cooperación, Grupo Interagencial de Comunicación e Información. Voces: Cintia Zúñiga, Josué Morales. Interpretación de lengua de señas, Doris Parada. Edición y animación de gráficos, Gerson Elizondo. Guatemala, 31 de mayo de 2023.